El Señor nos bendiga una vez más. Gracias damos al Señor que nos permite congregarnos y recordar el texto que dice: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos en el tiempo ahora de la comunicación de la palabra del Señor y estamos en esa serie Ser para Ser. Y algunos me han preguntado, ¿cómo es ser para ser? Pero todavía no hemos llegado a ese versículo 11, versículo 26. Todavía no hemos llegado ahí. Sí, pero vamos a llegar. Todo esto es toda una preparación para llegar a ese pasaje. Y es intencional. ¿Quiere decir que todo lo que hemos visto, pastor, es una introducción? Sí, todo lo que hemos visto es una introducción para poder entender con mayor cabalidad lo que quiere decir ese texto. Y hasta ahora, y nosotros lo vimos el domingo pasado, como que una persona que cree en Jesucristo, que se convierte, es un evento que no se olvida. Es algo contundente en la vida de una persona. Es una experiencia única e irrepetible, porque yo no me convierto dos veces. Es posible que un cristiano en su caminar tropiece y se aleje del Señor y vuelve al Señor. Eso se llama reconciliación. Pero la conversión es única e irrepetible. Y dábamos algunos ejemplos en las Escrituras de ese evento contundente. Y a manera de repaso, simplemente los menciono. Son muchísimos más, pero escogí esto. La conversión del endemoniado gadareno, Lucas capítulo 19, 27, versículos 38 y 39. La conversión de la mujer samaritana, Juan 4, versículos 5 y 6, y versículo 28, versículo 29 y versículo 42. La conversión de Nicodemo, que aunque no aparece una confesión, sus actos demuestran que verdaderamente se había convertido en un discípulo de Cristo. Juan capítulo 3, versos 1 y 2, Juan capítulo 7, versículos 50 y 51, y Juan 19, 39. Repásenlo, léanlo, para que ustedes vean la contundencia de esas acciones de Nicodemo. El ciego de nacimiento, un simpático pasaje en el libro de Juan, versículo 24 y 25 del capítulo 9 y los versículos 35 al 38. La conversión de Pablo, Juan 9, 3 al 6, y la conversión del carcelero de Filipo, Juan 16, 25 al 34. Todos estos ejemplos marcan un momento decisivo en la vida de estas personas. Como todos los que ya conocemos a Cristo, nacemos pecadores, es una doctrina fundamental de las Escrituras, y un momento en nuestras vidas que vamos caminando en nuestras vidas, y hay un momento en que el Señor nos llama a salvación. Vamos caminando, no tenemos al Señor en nuestra agenda. Esta es la vida que cada uno llevamos. Yo no tengo a Dios en mi agenda. Puede ser que yo sea un moralista religioso, puede ser que yo sea una buena persona, puede ser que sea una persona que esté buscado por la justicia.
No importa quién sea, ante los ojos de Dios, hasta que no somos salvos, todos somos iguales. ¿Cómo? Pecadores, perdidos, sin esperanza. Entonces llega un momento en nuestras vidas en donde el Señor nos salva y ahí comienza toda una vida de crecimiento espiritual. Si nosotros pudiéramos resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, y lo vimos el domingo pasado, pero lo vamos a repetir una vez más. ¿Cuál es el propósito de Cristo de venir a la tierra? ¿Cuál es la razón por la que Él vino? La razón por la que Él vino fue una razón redentora. Cristo vino para salvarnos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? Y ese es un bosquejo claro de ver en todas las Escrituras. El propósito de Cristo es redentor. Él hizo otras cosas, multiplicó los panes y los peces, sanó a los enfermos, incluso resucitó personas. Y eso nos da una gran lección a nosotros. ¿Por qué? Porque de igual manera, aunque nuestra prioridad es la predicación del Evangelio, eso no quiere decir que nosotros no alimentemos, no compartamos con los que padecen necesidad, no ayudemos al prójimo. El propósito de Cristo es redentor, como lo vemos en el bosquejo. En segundo lugar, la misión de la iglesia es la gran comisión. Como el propósito de Cristo es redentor, la misión de la iglesia es la gran comisión. ¿Y cuál es el contenido de la gran comisión? El contenido de la gran comisión es evangelismo y discipulado. Tenemos que hablarle a otros de Cristo. Y eso también está en ese bosquejo que estoy compartiendo con ustedes. ¿Y cuál es el resultado de la gran comisión? El resultado de la gran comisión es la conversión. Nosotros predicamos el Evangelio para que las personas vengan a Cristo, para que sean salvas. Así como en algún momento alguien nos predicó, nosotros venimos a Cristo rendidos a Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque si partimos desde el momento en que nosotros nacemos, desde ese momento nosotros somos pecadores. Es más, somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. Y ahí comienza una vida de pecado. Lo que pasa es que cuando estamos en esa edad de inconsciencia, no tenemos una responsabilidad directa por nuestros pecados, pero tenemos lo que se llama el pecado original. Y nacemos pecadores. Y de ahí comienza toda una vida de pecado, hasta que nosotros reconocemos que somos pecadores por el llamado que Cristo nos hace, y nosotros venimos arrepentidos delante de Él. Entonces, ¿cuál es el resultado de la predicación del Evangelio? ¿Cuál es el resultado de la gran comisión? La conversión. Todos los que hemos escuchado el Evangelio, el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, nos convenció de pecado, porque tiene que venir un poder externo que nos convenza a nosotros de que somos pecadores, porque nosotros nos vamos a resistir, creemos que somos buenos. De hecho, hay personas que se ofenden cuando le predican el Evangelio y le dicen: tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y esas personas automáticamente dicen: fulanita, la vecina, esa sí tiene que arrepentirse de sus pecados, pero yo no. Yo he sido una persona abnegada, una madre responsable, una madre que me he dedicado a mis hijos, yo batallando. ¿Cómo tú me vas a decir que yo tengo que arrepentirme de mis pecados? Sí, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque la Biblia dice que naciste pecadora. Probablemente eres buena persona en el contexto humano, pero frente a un Dios puro y santo que dice que tú eres pecadora, o que dices que tú eres pecador, tienes que arrepentirte. Además, la palabra de Dios, la doctrina
doctrina cristiana, el argumento teológico que la palabra de Dios nos presenta es que todos nacemos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Por más que duela, eso es lo que dice la Biblia. Y quien no se arrepiente de sus pecados nunca verá a Dios, porque dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos. La palabra gracia significa regalo. Es decir, la salvación no es algo que yo me gano, no es algo que yo arrebato, no es algo que yo reclamo, ni es algo que yo me merezco. Es algo que el Señor me otorga, es algo que el Señor me da. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad cuando yo me arrepiento de mis pecados. Yo sé que eso duele, porque eso es como un punzón que llega a la parte más sensitiva del ego humano, donde el ser humano en las profundidades dice: no, es que fui yo que me convertí. Y el Señor te dice: no fuiste tú que te convertiste, fui yo que te convertí. ¿Por qué? Porque si usted quiere pelear con Dios, Dios tiene sus argumentos. Ok, tú dices: no, fui yo que me convertí. Para tener los méritos tú, consciente o inconscientemente, el ser humano quiere tener los méritos él. Vean las premiaciones para que ustedes vean a los artistas, el pataleo que hay. Hacen hasta convocatorias a la prensa para protestar porque ni siquiera le nominaron. Ustedes han visto más fiesta y adoración al ego humano que es. Protestando, convocan a la prensa: estamos protestando porque no me nominaron, yo trabajé mejor que todo. Ese es el ego humano. Y cada vez que hacemos algo que no se nos reconoce, ese ego chilla, aúlla, se revuelca en lo que yo llamo salsa de ego. ¿Por qué? Porque duele. A mí me duele. Pero gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo, que ese descontrol que puede venir porque no me reconocieron algo, el Espíritu Santo nos toma en su regazo y nos consuela y nos dicen: los humanos no te lo reconocen, pero tu Padre Celestial, el que gobierna el universo, no solamente lo reconoce, sino que lo anotó en su libro para que en el gran día tú seas premiado por eso. Entonces, todos somos pecadores y el resultado es la conversión. La conversión es un momento decisivo en nuestras vidas. Es un cambio radical, es un crecimiento espiritual permanente. Cuando una persona pasa por ese momento decisivo, esa experiencia única e irrepetible de la salvación, entonces hay un cambio que opera en la vida de esas personas. Todos estos ejemplos del endemoniado gadareno, de la mujer samaritana, de Nicodemo, del ciego de nacimiento, hubo cambios evidentes. El gadareno es el más notable. Andaba en los sepulcros, desnudo, sin bañar, que quizá era una de las cosas peores. Y de repente, en términos de horas, probablemente ya era otra persona. Hasta tal punto que quería irse con los discípulos del Señor. El Señor ya se iba en su embarcación y ya el gadareno estaba: gadareno, espérate, vete a los tuyos y da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Yo
contigo. Hay un cambio evidente, un cambio que opera en la vida de las personas. Se ve, según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No es que esta persona o nosotros seamos perfectos o inmaculados, es decir, que no pecamos jamás. Hay una doctrina que enseña la santidad absoluta y eso suena bonito y ojalá hubiera sido así, pero no es así. La Biblia no habla de santidad absoluta hasta llegar a ser inmaculados y perfectos aquí en la tierra. La Biblia habla de santidad progresiva, de que cada vez somos mejores, de que cada vez vamos avanzando. La lucha sigue idéntica. Ese hombre de muerte, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién va a poder librarme de este cuerpo de muerte? Ese lo llevamos a cuesta. La lucha sigue igual, pero el progreso en ser como Cristo va aumentando. El enemigo que nos asedia sigue resoplándonos en nuestros oídos, caminando junto con nosotros, incluso adelantándose a nuestras sombras de lo cerca que está. Podemos sentirlo. Esa opresión en contra nuestra, en algunos momentos más intensas que otras, pero la gracia del Señor es mayor. Es mayor, nos fortalece. ¿Qué sucede? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cuando una persona viene a Cristo se efectúa ese cambio? Cristo viene a nuestras vidas en la persona de su Espíritu Santo. No lo vemos, no lo podemos palpar, pero sí ese cambio es evidente. Siempre digo que el Evangelio no se siente. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio? Se entiende. Es decir, para creer en Cristo es posible que usted sienta algo, pero no debe depender su fe de sus emociones. Porque ¿qué pasa entonces si no siente nada? No va a creer. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, que es en el momento de nuestra conversión, sí nosotros percibimos que algo está ocurriendo en nuestras vidas. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud. De repente ya nosotros no vemos la vida igual, nuestra cosmovisión cambia. Y hay justificación bíblica para esto. Y vamos a ver algunos textos que quisiera que vayamos. Búsquelo ahí. Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice la Escritura? Y porque sois hijos, eso se pudiera traducir, como ahora ustedes son hijos de Dios. Ese es el resultado de la salvación. Dios es Padre en dos sentidos. Es Padre de la humanidad porque Él es el creador de todo. Pero solamente es Padre Salvador en aquellos que se han convertido a Él. Y aquí dice, en ese sentido restringido, en el sentido general es Padre de todos los seres humanos. Pero en el sentido restringido del término, que es este que está aquí, solamente es Padre de aquellos que se han convertido. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Qué quiere decir el texto? Y porque sois hijos es el resultado de algo.
Antes no éramos hijos en el sentido restringido, porque no teníamos a Dios como nuestro Salvador. Pero como ahora Dios es nuestro Padre Salvador en el término restringido, Dios nos da la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, que nos da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios se caracterizan por tener el Espíritu Santo. No es exclusivo de un grupo. No hay que brincar, no hay que levitar, no hay que hablar algo que no se entienda, no hay que revolcarse en el piso, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad para nosotros hacer su voluntad, pero también hay orden. Y nosotros estamos atrapados, por lo menos esta congregación local, entre dos cosmovisiones teológicas. Aquí han venido hermanos de iglesias muy tranquilas, que son hermanos que amamos, que lo brincamos y hasta le sacamos los gases. Hermanos buenísimos, pero el estilo de alabanza y que aplaudimos y somos muy alegres, ellos son más tranquilos. Y si hay que decir amén, no dicen amén, nada más dicen Si hay que regirse, como nos reímos nosotros a carcajadas, hacen. Pero ellos están alabando a Dios. No es que ellos están mal, es que ese es su estilo, así como hay diferentes personalidades. En los muñequitos Aladín, cuando llega el príncipe Alí al palacio real con toda una algarabía que el genio le preparó, el malvado Jafar, cuando el rey le pregunta: ve, qué cosa más extraordinaria de Aladín, ¿qué tú tienes que decir? Él dice: éxtasis. O sea, yo sé que se me fue la mano, no todo el mundo lo entiende, pero los millennials todos lo entendemos. Entonces, hay gente que puede estar emocionadísima y están así. Pero tú no ves qué cosa más extraordinaria, tú no ves qué cosa más espectacular. Sí, me gustó mucho. Y entonces le hacen una sorpresa de cumpleaños, le preparan todo, y de verdad que hay gente que se esmera haciendo cosas hermosas, y cuando ¡bra! La sorpresa, muchas gracias, estoy muy emocionado por todo. Pero no son hipócritas, ellos están emocionadísimos. Ellos están que cualquiera creería que están fuera de sí, pero son así. Y hay personas que yo vengo y la abrazo y rígido así, duro como el granito, frío como el acero. Pero es que son así. Y no está mal, somos diferentes y eso es lo que le da sabor a la vida. Están los secos como eso y están los mojados que hasta empapan. Entonces, hay iglesias así, buenísimas. Entonces, están los otros que brincan por los aires, se tiran en el piso, hablan fortísimos, bailan, hacen esto, también son hermanos. Si tienen un buen fundamento bíblico, son hermanos. Pero nosotros no somos ni aquello ni esto. Estos que son así, como Jafar, dice: ustedes son muy... Los más misericordiosos dicen: son demasiado alegres para mi gusto. Y los que están en este lado dicen: ustedes son muy fríos. Pero esa es la belleza. Los que somos padres sabemos que no todos los hijos son iguales
criados bajo las mismas situaciones, en el mismo contexto, son diferentes. A uno le gusta una comida, a uno le gusta otra, y nosotros los padres sabios, no, todo el mundo se va a comer lo mismo, porque no vamos a preparar 5 menús. Claro, todo depende si el primer mañoso no es el padre. Entonces, aquí dice que Dios nos envía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que ya mora en nosotros, creando una nueva mente, una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver la vida, es lo que nos frena. Cosas que nosotros hacíamos antes, que no nos importaba, de repente las hacemos y ya nos importan. Invitaciones que nos hacían, que eran parte de la cotidianidad, nosotros simplemente resolvíamos eso diciendo sí, ahora no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos un Espíritu Santo que nos frena, que nos da esa conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, también ustedes, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿qué dice la Escritura? La fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces hay que escuchar, por eso hay que hablarle al otro de Cristo. ¿Cómo usted puede esperar que alguien venga a los pies de Cristo si usted no le habla? No, que yo le doy testimonio. Sí, tiene que darle testimonio, pero también tiene que hablarle. Tiene que romper el silencio. Tiene que hablar del Señor. Y aquí dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación. Ve que el evangelio de la salvación hay que hablarlo. Porque aquí está diciendo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, háblele a todo el mundo. Para eso vino Cristo, y esa es la misión de la iglesia. Dé buen testimonio y hable de Cristo. Invítelo a la iglesia, invítele a las células, háblele, sírvale, muéstrele el amor de Cristo en sus acciones y muéstrele el amor de Cristo hablándole de Cristo. Y aquí, una vez más, se confirma el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Es una transacción comercial y se le pone un sello que dice, ya, cuenta saldada, eso está pagado. Ese es el origen del término. Fuisteis sellados, nosotros somos sellados. Satanás no puede entrar a nuestras vidas. Satanás no puede poseer a un hijo de Dios. Puede zarandearlo, puede perseguirlo, puede molestarlo, puede tentarlo al punto de que a veces caemos, pero no puede poseernos, porque está sellado, que dice propiedad de Cristo. Y ese es el contexto de ese pasaje. Quiere decir que tiene que pasar algo en la vida de una persona que se convirtió. Es un momento decisivo que debe recordarlo. Quizá no la fecha exacta, pero tiene que recordar que eso pasó. ¿Cómo puede ser que el Señor venga a nuestras vidas si nosotros no nos vamos a dar cuenta y no lo vamos a recordar? Cristo visitó el planeta. Dios visitó el planeta en la persona de Cristo, y el mundo se mide en términos de tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Antes de que existieran redes sociales, antes de que existieran los medios de comunicaciones modernos que nosotros tenemos hoy en día, antes de que ocurriera todo eso, vino anónimo, pero aún así el mundo cambió. ¿Cómo puede ser que ese Cristo que visitó el planeta cambió el mundo, y cuando llega a nuestras vidas no nos va a cambiar a nosotros? Algo tiene que pasar. Cristo visitó el planeta y el mundo lo recuerda. Cristo visitó nuestra vida para morar en nuestras vidas, y nosotros tenemos que saberlo. ¿Cómo puede ser? ¿Seremos leprosos espirituales que hemos perdido la sensibilidad?
La lepra toma una de las extremidades y la persona camina y puede perder hasta uno de sus dedos y no se da cuenta porque perdió la sensibilidad. ¿Cómo puede ser que una persona diga que es cristiana y no tiene la sensibilidad para recordar el día que ese Dios del universo mandó a su Hijo a nuestras vidas? Si usted no recuerda que eso sucedió, venga a Cristo hoy y lo va a recordar para siempre. Y si está dudoso que si lo hizo y no lo hizo, venga y salga de esa duda. Porque cuando llegue el último día de su vida, que usted cierre sus ojos acá y usted vea al Señor. Ay, Señor, pero era verdad, dame un chance. No hay chance. Las puertas de la gracia del Señor ahora mismo, en este momento, están abiertas de par en par. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Es ahora. Después no. Entonces, una vez somos hijos, inicia una etapa de crecimiento. Volvamos al bosquejo. Propósito de Cristo, redentor. Misión de la iglesia, repítanlo conmigo, vamos a leerlo. Propósito de Cristo, misión de la iglesia, contenido de la gran comisión, resultado de la gran comisión, resultado de la conversión. Resultado de la conversión, ustedes repiten, número 1. No. Resultado, pero lo venían haciendo bien. Otra vez. Resultado de la conversión. No, el texto bíblico. Se lo ganaron, comenzar de nuevo. Resultado de la conversión. ¿Sabe lo que dice? Todos estos ejemplos son de la vida del apóstol Pablo. Un momento decisivo en nuestras vidas. Porque en ese pasaje de Hechos 22, Pablo ya está prisionero y todavía está recordando lo que pasó en Hechos 9. Porque fue un momento decisivo en su vida. Cuando Pablo está presentando defensa y de que se le ha enjuiciado y encarcelado injustamente, Pablo lo que está recordando el momento de su conversión. Y eso es lo que dice Hechos 22. ¿Por qué? Porque fue un momento decisivo en su vida. Un cambio radical es el día en que Pablo se convirtió. Hechos 9, del 23 al 25, que comenzó a predicar inmediatamente. ¿En qué ciudad? En Damasco. Porque lo enviaron a Damasco a perseguir a los cristianos, a torturarlo, encarcelarlo y matarlo. Y crecimiento espiritual permanente, Filipenses 3:13, pasaje que todos nosotros conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y siguiendo lo que queda por delante. Quiere decir que después que nos convertimos, ese momento decisivo que no olvidamos, que viene el Espíritu Santo, nos cambia nuestra mentalidad, nos hace ver la vida diferente.
Y como el plan de Dios a veces tiene aspectos que no conocemos, qué maravilloso sería no tener luchas. Pero la realidad es que tenemos luchas. Pero ¿sabe para qué son las luchas? Para hacernos dependientes del Señor. Es mi opinión. El apóstol Pablo dice del aguijón que él tenía, que le fue dado un aguijón que no sabemos cuál es, para que no se enalteciera demasiado, para controlar el orgullo de Pablo. Pablo entonces se le dio un aguijón, algo que lo perturbaba, que lo molestaba. Se le dio ese aguijón que lo mantenía controlado. Estas luchas es para que no nos descuidemos y busquemos cada vez más el rostro del Señor. Sea cual sea la lucha que nosotros tenemos, como el proceso en el que somos guiados por el Espíritu Santo, ese proceso de crecimiento, ¿sabe cómo le llama la Biblia? O cómo nosotros le llamamos a ese proceso. Le llamamos discipulado. Y hay una imagen que yo quisiera compartir con nosotros, que todos nosotros veamos, porque el discipulado es el medio que Dios nos ha dejado para que nosotros crezcamos. Y lo podemos definir como el proceso en el que somos guiados por alguien que es igual a nosotros, pero con mayor experiencia en la fe, para ayudarnos a crecer en nuestra relación con Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Es lo que somos usted y yo. Todos somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Podemos definirlo de una manera etimológica como un aprendiz. Eso es lo que significa la palabra discípulo, un aprendiz, uno que aprende de otro. Ahora, si queremos una definición sintáctica en una oración, podemos definir discípulo, uno que sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó y vivió. Pero significa más que eso. Ser un discípulo de Cristo, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos, sino con algo que ya Cristo hizo, porque Él es que nos hace discípulos de Él. No es que yo me hago discípulo. En la antigüedad, en concepto de discipulado, de tener discípulos, no se lo inventó Cristo. Es más, el discipulado bíblico tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, pero no es exclusivo de las narrativas bíblicas. En la filosofía griega había maestros y había discípulos. En la filosofía y en los sabios del lejano oriente, allá en las zonas más recónditas de Asia, también había maestros y había discípulos. Cristo lo que hace es que se monta en algo que Él ve que es bueno en la cultura y lo desarrolla. Los rabinos tenían discípulos y los discípulos tenían tres propósitos: escuchar al maestro, observar al maestro e imitar al maestro. Y había básicamente dos tipos de maestros: los maestros que venían y estaban en un lugar, normalmente las sinagogas, y los discípulos iban a las sinagogas y después regresaban a sus casas, como el concepto escolar que nosotros tenemos hoy en día. Pero había otros maestros que eran los más apetecibles, que los discípulos estaban internos con ellos, que para donde quiera que iba el maestro, ahí iban los discípulos. Y esa era la máxima aspiración de alguien que quería tener un buen maestro, que era estar
siempre con el Maestro. Cuando nosotros vemos que Jesús escoge a sus discípulos, algunos querían ser discípulos del Señor. ¿Como quién? Como el gadareno. Ya el hombre estaba con un pie y el Señor le dice, no, espérate, no es por nada, ¿no? No porque anteriormente era un terror y ahora Cristo se estaba cuidando de que, oye, yo que tengo mala fama y ahora que me vean con el gadareno, no es por eso. Es que Cristo tenía un plan mejor y le dice al gadareno, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso es lo que quiere Cristo, que cada uno de nosotros hagamos y le digamos a los nuestros, a los que no son nuestros, a los que nos conocen, a los que no nos conocen, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con eso y con nosotros. ¿Y cuándo comienzan esas grandes cosas? En el momento decisivo en que el Señor nos salvó. A partir de ahí nosotros tenemos una historia hermosísima que contar. La historia de uno que estaba perdido y ahora es hallado. Yo creo que uno de los capítulos más hermosos y más amados de toda la Biblia es Lucas 15, porque nos habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Y las tres parábolas tienen el mismo argumento. Algo que se tiene, algo que se pierde, algo que se recupera y el gozo que produce la recuperación. Como decía el poeta Francisco Bernardes, porque solamente se disfruta bien de lo perdido después que es obtenido. Como que hay un aprecio, un sabor, porque normalmente los seres humanos tenemos la tendencia de valorar bien las cosas después que no las tenemos. Esperamos que se pierdan, esperamos que se vayan fuera de nuestro alcance para entonces comenzar a valorar aquello. Un discípulo es escogido por su maestro. Y aún aquellos discípulos que querían venir con Jesús, Jesús escogió entre muchos. Primero a los Corintios 15, tenía más de 500 discípulos. En el aposento alto, 120 que recibieron el Espíritu Santo, 70 que fueron enviados de dos en dos. Lucas capítulo 8, versículo 1, mujeres que servían a Jesús con sus bienes, que envió de dos en dos. Los 12 que ya veremos los escogió en distintas ocasiones, de 4 en 4. No fue que los escogió a los 12 al mismo tiempo. Y cuando el grupo de los 12 ya estaba completo, dice la Escritura, y escogió a 12 para que estuvieran siempre con él. Entonces, Jesús escogió a esos discípulos para que estuvieran con él. Este proceso de ser discípulo es lo que caracteriza a un cristiano. Y yo quiero enseñarle esta imagen que he preparado para que tú me digas quién eres tú en la iglesia. Porque creo que en un conglomerado de miles de personas como esta, hay distintas clases de gente. Está el oyente, está el cristiano, está el que es hostil, está el que viene así, está bien, vamos. Hay distintas clases de personas. Hay personas que no son salvas,
Pueden ser más, pero aquí está el perdido. No conoce a Cristo. Es una persona que por lo menos semanas tras semanas, meses, años escuchando el Evangelio. Y mientras más lo escucha, más se endurece, aunque se considere buena persona. Ustedes saben, los callos en las manos vienen por el trabajo rudo. Toda persona que trabaja con herramientas, que tiene que hacer fuerzas con sus manos, y el roce de la mano con herramientas van encalleciendo las manos. Y se va perdiendo la sensibilidad. La familia iba a la iglesia y el padre de esa familia era mecánico. Y era una familia de 4, mamá, la hija pequeña, el hijito más pequeño y el papá. Y el hijito era muy inquieto. Y el papá descubrió una manera de aquietarlo. Cuando se ponía muy inquieto, sacaba una aguja y le enseñó a enterrarle las agujas en el callo. Pero el papá no sentía dolor, porque el que tiene callos en las zonas encallecidas pierde la sensibilidad. Y cada domingo, cuando el niño comenzaba a inquietarse, el papá le daba la aguja y el niño comenzaba con el mismo ritual. Pero ya se conocía todos los callos de las manos. Hasta que un día decidió explorar en un área donde no había callo. Mi deseo, mi oración es que aquellos que escuchan el mensaje del Señor y que lo han escuchado tanto y están encallecidos, el Señor en su misericordia encuentre un área sensible y en estos momentos su Espíritu Santo penetre en él. Es peligroso escuchar y escuchar y escuchar el mensaje y no hacer nada. Te puedes aprender la Biblia de memoria. Es peligroso porque tu corazón se va encalleciendo y te acostumbras. Está el perdido, está el jugador, el que viene a la iglesia y lo ve como un juego. Puede servir un día en la iglesia, pero no le da importancia y el otro día puede estar haciendo algo totalmente contrario a lo que estaba predicando o cantando. Porque ve la iglesia como un juego. No le da importancia a las cosas del Señor. Está el dudoso. Y es un dudoso serio. Yo tengo muchas dudas. Yo soy un convertido que tiene dudas. Hay personas que están perdidas que tienen dudas. No es que rechazan el Evangelio, pero hoy creen y son buscadores y pueden ser hasta buscadores sinceros, pero están buscando respuestas en muchas áreas y están dudosos. Está el intermitente. Son gente que vienen por una temporada y después se desaparecen. Intermitente. Hay personas que yo les digo, oh, ¿cuánto tiempo? Ay, sí, pero ahora sí vine para quedarme. Después de un tiempo lo busco y no aparecen. Y después aparecen otra vez. Ahora sí. Digo, bueno, gloria a Dios. Y cuando le voy a dar el abrazo, se me desaparecen.
no solamente son intermitentes, son mágicos porque desaparecen. Está el creyente. Pero el creyente es el que ha creído en Cristo y es salvo, pero la vida cristiana no termina con creer, apenas comienza. Está el creyente y ese creyente es convertirse en discípulo y ese discípulo en hacedor de discípulos. Yo le pregunto a usted, ¿quién es usted en la iglesia? ¿Has creído? Gloria a Dios, creíste. Recuerda este momento decisivo, pero ¿quién te mentorea? Cada vez que anunciamos que hay discipulado, ¿quién te discipula? ¿Quién es la persona que dentro de tu célula y de la iglesia, autorizado por la iglesia, es tu mentor, tu mentora? De eso es que nos vamos a ocupar en las próximas exposiciones. ¿Quién tú eres en la iglesia? Cierre tus ojos, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.